little object hovering. It was quite big actually, and then there was little ones all around it. We saw something silver, and then we quickly ran to the logs, and we saw a silver thing, and we saw a man standing next. Bienvenidos a CDA, el podcast que los introducirá a un mundo lleno de crimen real, fenómenos paranormales y ovni, conspiraciones, críptidos, sectas y sobre todo, mucho misterio. Hola a todos, estamos de regreso una vez más en otro episodio más de Caballeros del Albedrío, otro viernes misterioso de ufología, claro que sí, pero antes déjenme presentarme, mi nombre es Abel y a un costado mío tengo a mi compañero de grabación, Bones. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, me presento, mi nombre es Bones y estoy a un costado de este sujeto. Así es. Bueno, sean bienvenidos a este programa, Caballeros del Albedrío, a otro episodio más. Y pues sí, quien lo mencionas, hoy vamos a estar hablando otra vez de fenómenos ovni. Y pues acabe de mencionar que los fenómenos ovni siempre han estado presentes y que pues actualmente se presentan con mayor relevancia y frecuencia. Sí, claro. Claro que sí, recientemente habíamos tenido ahí una aparición en diferentes puntos de México y de Estados Unidos, una noticia que se hizo bastante viral y que por supuesto abre la ventana a preguntarnos todavía más qué son estos malditos fenómenos que nadie ha podido reconocer y que el día de hoy vamos a explorar uno de esos casos tan particulares como los que han estado escuchando en todo el mes ovni. Pues sí, ¿no? Todas estas historias que hemos ido todas estas historias que hemos ido trayendo a lo largo del programa. Y pues si no lo conocen ya saben que pueden ir a buscarnos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram como Caballeros del Albedrío, y en nuestro grupo de Facebook que se llama Luciferianos nuestro grupo de Facebook que se llama Luciferianos del Albedrío. Y pues ahí vayan a checar todo nuestro contenido. Ahí tenemos todos los programas de los que hemos hablado de ovnis. Y también vayan a checar nuestras plataformas que son Spotify, iVoox, iHeartRadio, Deezer, Google Podcast y YouTube, donde van a poder encontrar justo este programa en formato de video desde la primera temporada, además de nuestro segundo podcast que lleva por nombre La Horrorpedia, en donde hablamos de algunas películas de la cultura terrorífica. Vayan a checarlo, está bastante cotorro, divertido, y pues vayan a dejar sus comentarios, porque cabe decir que recientemente tenemos nuestro primer video con 100,000 vistas, de ahí de la Horrorpedia justamente, entonces vayan a darse una vuelta y coméntenos qué les parece. Y bueno, una vez dicho todo esto, creo que es momento de que comencemos con el capítulo, porque ya nos estamos acercando al final de este mes ovni, y me pareció lo más justo en esta ocasión analizar un caso de un territorio al que casi nunca volteamos a ver, pero sin duda tiene misterios bastante particulares que debemos rescatar. Y si son seguidores constantes de este programa, recordarán que hace aproximadamente un año nos dirigimos a Australia y revisamos un caso de un avistamiento ovni en una escuela primaria. No mames, güey, por un momento pensé que ibas a decir en el municipio de Tlaxcala, güey. No, es Tampico, güey. Tampico también. Hace un año nos fuimos a las tierras tampiqueñas sí. Ahí a descubrir las bases submarinas, güey. También los monitos de Meoki. Y cabe decir que ahora pensándolo, si escucharon el episodio anterior de Antonio Villas-Boas. Ah, no, pendejo, es este. La cagué. No, borremos eso, güey. Qué bochorno. A la verga, no. Perdón, me equivoqué. Es para este episodio, güey. Yo estoy sacando mis fichitas, güey. No. E incluso también ahí tenemos un capítulo relacionado con los monitos de Meoki, que están también en México. Que también están aquí en México, específicamente en la frontera. Vayan a darle una escuchada a ese episodio, está bastante interesante. Pero en esta ocasión
Este caso de avistamiento ovni de la primaria a la que nos referimos se llama el incidente Westall, que también está muy interesante, vayan a escucharlo. Pero cabe decir que en esa ocasión solamente fue la antesala, ya que en África, específicamente en Zimbabue, se presentó un fenómeno similar, solo que en esta ocasión un ente biológico desconocido se comunicó con varios niños que estaban en el patio de recreo y otros 62 más quedaron como testigos de tan aparatoso suceso. Terrorífico, güey. Exactamente. El contacto con los niños, dirían los más adultos, uno como sea, güey, pero no se metan con los chamacos, niños, güey. No se metan con los niños. Exactamente. Y eso es lo aparatoso del asunto, porque la mayoría de los contactados fueron niños y la mayoría de testigos fueron niños, ningún adulto. No, bueno, y además, también tenemos conocimiento de que los alienígenas se comunican más con los niños, porque se supone que son almas puras. Más perceptibles estos sucesos. Más perceptibles también, y pues, justo, ¿no? Como el incidente de Westall fue en una primaria, pero también tuvimos muchos testigos en este caso. Muchos testigos y cabe decir que también adultos. Evidencia fotográfica, incluso hubo intervención de los hombres de negro. Sí. Pero en esta ocasión no vamos a tener como tal una investigación tan profunda de los hombres de negro o algo por el estilo. Pero sí vamos a tener este contacto biológico, incluso vamos a tener testigos visuales de la entidad físicamente, güey. Entonces eso es lo peculiar de este caso, que fue conocido y es conocido hasta el día de hoy como el avistamiento de la escuela Ariel. Esta historia comienza el 14 de septiembre de 1994 en la localidad de Rugwa, situada al suroeste de Zimbabue. El escenario en esta ocasión sería la escuela privada primaria Ariel. Hay que recalcar eso, que es una escuela privada. Aquí asistían niños desde los 5 hasta los 12 años. Según varios testigos, un objeto volador sobrevoló la zona a toda velocidad y luego desapareció. Fue tan impactante este suceso que la prensa comenzó a cubrir sobre los extraños avistamientos ovni en los cielos de Zimbabue, acompañado de testimonios que los describían como grandes bolas de fuego que atravesaban el cielo a gran velocidad. Eran brujas, güey. Eran brujas. Justamente esa es la primera descripción que se me vino a la cabeza cuando dijeron bolas de fuego. Son brujas, güey. Brujas. Claro que sí. Alguien está jugando con magia negra, güey. Alguien ha invocado esas fuerzas del mal. Y esta es una leyenda muy conocida aquí en México, porque en otros países sí tienen ese avistamiento de supuestas bolas de fuego. Ajá. Pero lo ameritaban a otro tipo de sucesos paranormales, demonios, monstruos o este tipo de cosas. Gases de pantano. Gases de pantano. No mames. Aunque esto parezca la primera alerta que avisaba sobre algo mayor, ¿quién se podía imaginar que después de un fenómeno totalmente impredecible les esperaría una experiencia todavía más aterradora? Fue el 16 de septiembre que el director Collins se encontraba en su oficina disfrutando de un café y mirando las noticias sobre los avistamientos ovni. No mames, bueno, menos mal, güey. Quizás pudiste haber descrito mirando una revista de vaqueritas en la dirección. Una revista Playboy de conejitas que luego son los más cochinotes, Pues yo no sé. Yo veo que los mecánicos tienen sus calendarios ahí, güey, y no los ocultan, güey. Ellos no tienen pudor a eso. En ellos no hay pudor, güey. Aquella mañana tenía una reunión con los profesores del plantel para discutir los problemas o inquietudes. Lo que aquí en México se conoce como una junta de consejo técnico, que por lo regular se llevaba cada fin de mes. Pero creo que actualmente es cada 8 días, güey, no mames, se pasan de verga, güey. No sé. Faltan a clases, no van los... Ay, hasta iba a llorar, güey. Recordando mis viejos momentos. Ya no quiero ir a la escuela. Faltan a clases los días viernes justamente para tratar estas inquietudes. Bendito Dios. Ajá, sí, los citatorios, o que hubo una pelea, una discusión, hubo inconvenientes entre los profesores, o dan los temarios que se van a tratar los próximos días. Pues trabajo, ¿no? Trabajo aburrido de profesores. Claro. Que ir a presentarse, güey, mientras que los chamacos andan perdiendo el tiempo. Exacto. Y tras una hora de fijar los objetivos con todo el personal del plantel, todos los adultos en la sala de reunión comenzaron a escuchar mucho escándalo en el patio de juegos donde los niños disfrutaban su recreo. Poco a poco se fueron encaminando a la salida hasta toparse con lo que podría describirse como una película de terror.
Gran mayoría de los niños se encontraba fuera de los límites escolares y rodeaban una zona llena de matorrales y árboles. Todos, si no es que la mayoría, se encontraban en un estado de shock o llorando o corriendo por todas partes, güey. No mal, yo creo que les dieron ayahuasca, güey. Les dio un mal viaje. Les estaba dando un mal viajezote, güey. Es como cuando vas a esas pinches fiestas raras, güey, en donde te ponen un buffet de drogas, güey, y ves un chingo de efectos secundarios en todo, güey, y dices, ¿qué pedo, güey? ¿Qué les está pasando? ¿Qué les está pasando? Y es interesante, güey, porque incluso en la junta estaba la señora de la cafetería, güey, tratando los menús, güey, y todo ese pedo. Les estaban contaminando, güey. No mames, güey. Pues se dio el caso, ¿no, güey? Por el 94, 92 me parece, que Liconza estuvo dando leche redactiva, güey, y pues se estuvo consumiendo leche redactiva aquí, güey. Hay esas leyendas, esos mitos en los que sí se dice que la Conasupo hubo un tiempo en el que quiso ahorrar ahí fondos y compró de la leche más culera, de la más radioactiva, güey, y la empezó a vender como si nada, güey, y fue un tema que se ocultó por años y todavía no se reconoce públicamente que sea cierto, o sí. No estoy seguro, creo que sería un buen caso para investigar, güey, ¿sabes? Pues sí sería un buen caso para investigar y ¿cuál es la proporción de casos que fue contaminada con leche radioactiva y cuáles fueron los efectos, ¿no? Si hubo mutaciones, si hubo muertos, si hubo cáncer, si hubo qué hubo, más bien. ¿Qué ¿no? pasó? ¿Qué consecuencias trajo todo este proceso? Pero si hubo un proceso de adaptación también. Claro. La biología es increíble. Pero si les gustaría que buscáramos o investigáramos ese caso, pues ya lo trataremos después. Pero mientras, concentrémonos en esta escena en la que los niños están jugando en un recreo, están totalmente felices y de repente pasa algo y empiezan a gritar, a correr como locos, a llorar como desquiciados y nada los puede parar, güey. El terror los estaba invadiendo, incluso en el caso de Westall teníamos una escena bastante similar en el que los niños corrían por todos lados, incluso se estaban saltando la cerca, güey, para poder ir a ver el objeto volador, güey. Sí, bueno, en ese caso, teníamos a todos los testigos buscando el contacto. Exacto. En este caso, pues, yo creo que los niños tuvieron algún tipo de contacto que los perturbó, más bien. Fue más allá de lo que pudieron ver los de Westall, ¿sabes? Pero, en esta ocasión, cuando ya todos los profesores se dieron cuenta de todo el desmadre, salieron a ver qué estaba pasando, y el director Collins no sabía qué hacer. Intentó calmar a algunos niños, pero todo era un caos. Niños corrían despavoridos e incluso se habían desmayado. Cuando comenzaron a interrogar a algunos, les comentaron que 15 minutos antes de que saliera el director Collins, pudieron ver 3 esferas de luz que se movían a gran velocidad. De pronto, estas comenzaron a aparecer cerca del suelo y desaparecer a gran altura, güey. O sea, estaban en gran altura, desaparecían y aparecían en el suelo. Una pinche teletransportación. Exactamente, volvían a desaparecer y volvían a aparecer arriba. Pero cada vez que aparecían a una menor altura, lo hacían cada vez en forma de que estaban descendiendo, güey. Para este momento en el que estaban desapareciendo las naves, 2 de estas salieron disparadas para el cielo y no las volvieron a ver, mientras que la tercera comenzó a descender en la zona de los matorrales. De dicho objeto apareció un ser encima de la nave como si se pudiera teletransportar, ya que nadie describió que se abriera una compuerta o que una escalerilla o algo así como en otros casos. Vaya. La entidad vestía un uniforme o traje de color negro. Medía alrededor de 1 metro y sus extremidades eran flacas y alargadas. Tenía el clásico color de piel gris. Además, su cabeza parecía ser ovoide y con 2 enormes ojos de color negro. Lo interesante es que los más de 60 testigos contaron que este ser tenía una cabellera negra que le rebasaba la altura de los hombros. ¡Ay, qué sexy! Y eso sucede solamente con Sedal. No mames, güey, imagínate alienígena con cabello. Con cabello, güey. Y aquí quiero que nos remontemos un poquito al caso de los monitos de Megoki, porque justamente habían descrito que uno de esos seres tenía una cabellera, güey. Tenía cabellera rubia y justamente tenía cabellera pero de color negro, güey.
Entonces ahí hay dos coincidencias bastante particulares. Solamente en estos dos casos me las he encontrado que digan que tenga cabello, güey. Al menos en el caso de Antonio Villas-Boas, pero este ser era un poco más similar al ser humano, güey. En este caso describen a un ser gris con cabello, güey. Algo bastante peculiar de imaginar. De pronto el ser empezó a flotar hasta tocar el piso. Parecía que estaba dando una caminata de inspección porque no le prestó mucha atención a los niños que para ese momento, los pequeños de 5 o 6 años, estaban corriendo despavoridos por toda la escuela en busca de ayuda. Incluso cuenta ahí una anécdota la señora de la cafetería, una ayudante que creo era mamá de uno de los niños, porque la mera encargada estaba en la junta con el director Collins, güey. Entonces dice que empezaron a llegar un chingo de niños llorando, pidiendo su ayuda porque habían visto algo en el cielo y ella creyó que era una treta para que la distrajeran, mientras que otros niños se robaban dulces de ahí de la cafetería. No mames. Bueno, qué mala fama le tienen los chamacos, oye. Mala fama, pero es una técnica que se ocupa en todos lados. Incluso aquí en México se aplica un chingo de veces, güey. No sé si a ti te tocó, pero yo sí llegué a topar un montón de vatos que aplicaban esta de distraer al comerciante, mientras otros por acá estaban agarrando unos dulces, unas papitas. En mi caso yo lo vi, pero con los sellos, güey. Peleábamos por los sellos de la escuela, güey. Para tener todo completo, ¿no? Supuestamente, güey. Bueno. Pero pues igual era la estrategia, ¿no? Mientras uno andaba con el maestro acá, el otro robaba el sello, güey. Agarró el sello y iba como si fuera Secretaría de Gobernación. A la verga, güey. Cancelando permisos por donde quiera. Como pinche contador, güey. Güey, es una buena técnica que la hemos aplicado en muchas situaciones y que llega a funcionar, güey. La distracción siempre funciona. Pero en esta ocasión no era particularmente eso, sino que realmente habían visto algo y estaban asustados los niños. Momentos después, otro ser de las mismas características apareció encima de la nave. Parecía que no eran hostiles. Sin embargo, los niños describieron un movimiento del ser como si intentara comunicarse. En instantes, todos los niños comenzaron a observar en sus mentes como si fuera telepatía, o imagínenselo como el profesor X agarrando su cráneo, güey, y transmitiendo ondas para que los niños vean ciertas imágenes. ¿Así de cabrón? Sí, güey, así empezaron a ver imágenes que se trataban del futuro de lo que le pasaría a nuestro planeta si somos descuidados con la naturaleza. Escenas como bosques totalmente talados, un mundo sin oxígeno, ríos contaminados, desastres naturales y todo eso que poco a poco hemos estado viviendo en los últimos meses o en los últimos años. No, güey, pues la verdad es que parece que ya describieron me estás describiendo el futuro. Más bien me estás describiendo el presente, güey. El presente, güey. Toma en cuenta que este caso es del 94, güey. Entonces hay muchos años de diferencia, güey. Bueno, ni tantos, güey. Pero ya se veía, ya se tenía una idea de lo que podía pasar para ese momento. Entonces no era algo nuevo. Sí, pues ya sabemos los efectos que tenía la industria, pero pues como que se hicieron ciegos, ¿no? Y dijeron, no, pues vamos a progresar, nos está dejando. Era algo de imaginarse, güey. Recuerden que en el 94 o en los 90 era el momento de la globalización. Entonces en ese momento nadie se preocupaba por el cambio climático. Entonces también es un punto interesante para rescatar sobre por qué hicieron o por qué dijeron esto los niños, güey, acerca de ver este mundo catastrófico. Y momentos después comenzaron una voz en su interior que les decía que cuidaran el planeta, o si no, ese era el futuro que nos esperaba. Momentos después, los seres, al percatarse de que cada vez se acercaban más niños, se teletransportaron a las naves y despegaron a gran velocidad, acompañados de un destello de color rojo. Recordemos que en otros casos este destello rojo de color azul es constante, güey. También en el caso de Villas-Boas, un destello de color rojo, güey. También en los casos del proyecto Blue Book, destellos de color rojo. Incluso hay algunos videos ahí rondando en internet que son de algunos avistamientos que también llegan a verse con destellos azules o de color rojo. Entonces ahí hay patrones significativos, si me pides mi opinión, güey. Pues es bastante significativo y pues sí, es constante los avistamientos de luces rojas, azules, incluso amarillas, ¿no?
Sí, o más bien verdes. Es multicolor y pues no hay como tal un color específico, pero siempre tienen características de que pues, una luz en el cielo bastante brillante a gran altura desciende en un momento y... Recordemos el caso de los aliens de normal. Hopkinsville, güey. Cuando Billy sale a recoger el balde de agua, ve este objeto sobrevolando con un destello que describe como el del arco iris. Ah, justo, de hecho, ahorita que lo mencionas, el caso de Hopkinsville podría ser incluso la misma raza por la descripción que me otorgaste al inicio, ¿no? Sí, seres de color gris, pero cabe decir que hay algunas ciertas diferencias por el tamaño de las orejas, el tamaño de las garras y todo este aspecto, güey. Entonces, sí podríamos decir que hay breves o pequeñas diferencias, güey, pero sí llegan a tener ciertas similitudes, güey. Entonces, puede ser, güey, todo puede tener una conexión si lo miramos de cierta manera paranoica, güey. Bien conspiranoico. Sí, güey. Entonces sí podemos encontrar pequeños detallitos que coinciden entre muchísimas historias de este fenómeno ufológico. Mientras tanto, el director Collins, bastante confundido, le pidió a un niño de 12 años que le indicara hacia qué dirección se habían ido los seres. De inmediato, el niño apuntó hacia el cielo. Aunque intentaron voltear rápidamente, ya no pudieron ver nada. La historia era bastante confusa y para poder controlar un poco la histeria, los educadores obligaron a los alumnos a volver a las aulas. Sin embargo, esto no pudo contener que la historia se siguiera difundiendo dentro del salón. Lo bueno llega a la salida del colegio, ya que varios niños llegaron con sus padres a contar la historia de los seres del espacio, lo que despertó aún más el interés del director Collins. Quería llegar al fondo del asunto, porque si se trataba de una broma ya había llegado muy lejos y parecía estar muy coordinada, güey. Pues todo se soluciona, ¿sabes con qué? Con cámaras por todos lados en la escuela, como si fueran reclusorios. Trátenlos como criminales, ¿no? Esos son criminales. Pero hubiera estado interesante que hubieran existido algún tipo de cámaras de seguridad en los patios como actualmente en algunas escuelas ya se tiene, güey. Pero tomando en cuenta que ya estamos en el 2022, carnal. Bueno, y también estamos hablando de la época, ¿no? Y que estamos en el lado occidental, acá estaban en África, carnal. No mames, todavía estamos peor, güey, pero en primera instancia, ¿no? Eso hubiera sido bastante interesante, un caso digno de ver. Porque pues yo creo que tampoco lo veríamos ya que hubiera estado intervenido, ¿no? Pero lo que sabemos con estos relatos es que pues efectivamente los niños fueron intervenidos y pues de alguna cierta manera nos está dando a entender que esta vida inteligente viene de incluso del futuro, ¿no? O sea, nos está diciendo, esto les va a pasar, güey, así que sean conscientes, ¿no? Incluso, ¿no? Se tiene ahí muchas teorías de que estos seres no pueden ser del espacio, sino que somos nosotros del futuro, tratando de advertirnos algo, tratando de regresar en el pasado para arreglar cosas o mamadas así, que es una teoría aún más conspiranoica, güey, pero se tiene, güey. Es que también ha aparecido estos avistamientos es que volvemos a retomar historias, ¿no? Vemos estos avistamientos en sucesos importantes, ¿no? Justo en los lanzamientos de las bombas nucleares también fue un llamado a advertencias las luces que vimos durante, o bueno, que se vieron durante los lanzamientos. Y también cuando van a visitar estas zonas donde se arman armamento nuclear, güey, que desactivan misiles, güey, cosas así que también nos hace pensar que nos protegen, nos cuidan de nosotros mismos, porque ya saben lo que nosotros mismos podemos provocarnos, güey. Entonces, hay muchas teorías que podemos seguir diciendo en este momento, güey, pero la maldita desinformación es lo que nos afecta, güey, porque nunca vamos a poder encontrar estas respuestas, al menos que se estudie bien el fenómeno, güey. Así que para descubrir este misterio pidió que algunos de los niños que habían presenciado el fenómeno de muy cerca fueran a un aula donde les pidió que dibujaran lo que ellos pudieron ver o comprender. Lo impresionante es que estos dibujos coinciden entre sí a pesar de ser dibujados por diferentes alumnos, con excepción de uno o dos que difieren entre la forma de las naves o si éstas descendieron al piso o seguían levitando.
Después de aquella sesión, el director tuvo en su poder más de 35 dibujos que de cierta manera podrían corroborar el suceso. Sin embargo, Collins esperaba que durante el fin de semana las cosas se tranquilizaran y el incidente quedara en el olvido. Sin embargo, fue el momento en que la prensa comenzó a indagar en el fenómeno. Incluso, varios de los periodistas pudieron entrevistar a posibles testigos de los alrededores, dando con una escuela que estaba casi enfrente de la primaria Ariel. En este instituto, algunos de los estudiantes confirmaron el avistamiento de varios objetos aquel 16 de septiembre. A tal punto llegó la cobertura del caso que el día lunes se presentó en Ruwa la periodista y ufóloga Cynthia Hin, que era la líder de la organización MUFON en África. Y para ese momento ya tenía en el currículum un par de libros dedicados al avistamiento de ovnis en África y varias publicaciones en revistas especializadas en el tema. Iba acompañada de su hijo y Tim Lynch, un colaborador de la BBC que se encargaría de grabar a detalle toda la experiencia. Es por eso que tenían consigo un contador Geiger y detector de metales para poder medir ciertas residuos que quedaron del supuesto avistamiento. Pues en algunos testimonios hemos tenido que el piso queda contaminado con radiación. Incluso las personas. O incluso las altas temperaturas hacen que la morfología del suelo cambie. Queden huellas. Entonces son esta clase de vestigios que puede dejar las naves, los avistamientos, e incluso tener la pisada de estos seres, ¿no? Si es que tocaron el piso. Incluso esta es una de las mayores evidencias que se buscan cuando se dice que naves descendieron o que quedaron levitando a muy, muy cerca del suelo, güey. Porque pues obviamente las temperaturas siempre van a dejar una huella. Ya lo habíamos analizado en otro caso que está ahí, el avistamientos en Sudamérica, que está muy bueno. Ahí analizamos algunas huellas de ovnis que han dejado en diferentes partes, no solo en un país. Esto es en diferentes partes del mundo. Sin embargo, esto pues ya era un poquito más estudiable, güey. Ya tenían alguna noción de lo que tenían que ir a buscar. Pero Cynthia estaba muy decidida a comprender lo que estaba sucediendo en aquella escuela. Debido a que 2 semanas antes estuvo al tanto de todos los reportes ovni que se habían presentado en la región de Zimbabue y Botswana. En la mayoría habían descrito bolas de fuego que realizaban un espectáculo y desaparecían a gran velocidad. Cuando se intentó corroborar la información, los astrónomos justificaron las historias con supuestas lluvias de meteoritos. Sin embargo, los reportes eran más extraños y difíciles de explicar por un meteorito. Un granjero observó un objeto en forma de cápsula brillante que se posó sobre su casa, dejando un rastro de diversos colores. También se tenían reportes de la torre de control aérea de Harare en la capital de Zimbabue, que indicaron observar varios objetos que invadieron los radares e incluso interferieron con la señal de estos, güey. Sí, no, pero los primeros que deberían de enterarse de todos estos fenómenos deberían ser o los aeropuertos o bases aéreas, o quienes tengan radares, ¿no? Para detectar objetos voladores y pues ver qué movimientos son los que tienen, ¿no? Si son de alguna nave tripulada, de algún objeto que un extraño movimiento. O si es un pájaro, ¿no? Sí, son inversiones en el clima también, ¿no? Como supuestamente habían dicho ellos, o los gases de pantano, güey. Otra vez volvemos a la misma explicación, pero es que esto es un poco ridículo, güey, ¿sabes? Sí, ¿no? Simplemente eso es ridículo, güey. Cabe decir que no podían ser explicadas tan fácilmente estas historias. E incluso podemos decir que... Sí, ¿no? Y también es difícil de explicar los residuos que dejan estas naves. Claro, también es bastante fácil de poder corroborar estas historias. Y más, como lo dices, de estos controladores aéreos. Y, por supuesto, de los pilotos que también confirmaron estas historias de ver varios objetos sobre Zimbabue y Botswana. Estos dijeron que eran esferas brillantes que volaban a unos 25,000 pies de altura o a unos 7,000 metros más o menos. Además de relatos de traileros que pudieron ver a seres pálidos y con trajes negros que cruzaron frente a sus autos en medio de la nada. A la vez. Entonces ahí es raro, güey, porque hubo 2 coincidencias. Este mismo traje de color negro.
No sé si podemos decir que los alienígenas están divididos por regiones, güey. Cada región es un color, güey. No sé, pero el chiste es que están bien uniformados. Eso es racista, hermano. Solo porque es África tienes que ser un traje negro. Güey, pues, no sé. Hemos tenido alienígenas con trajecitos verdes, con Naranjas. trajecitos azules. Con Travis naranjas. Walton también eran naranjas, güey. Entonces, pues, pareciera que cada uno o cada especie tiene su propio trajecito, güey. Sí, porque hasta como lo decíamos con Villas Boas eran de color gris, güey. Unos vienen desnudos, unos parecen ser robots, güey. Entonces, Unos Terminators. todo varía, depende de la historia, pero es importante que se encuentre una coincidencia en la misma región y en las mismas fechas. Esto ya le daba mala pinta a Cynthia. Se daba una idea de que algo muy extraño podría estar pasando en la zona y estaba completamente decidida a encontrar una respuesta. Sin embargo, esto no sería tarea sencilla a pesar de que en su poder tenía los dibujos previamente realizados por los niños, además de algunos metrajes en donde pudo establecer interrogatorios con los menores. Sin embargo, dichas entrevistas serían un material que sería muy cuestionado, porque existe un protocolo recomendado por psicólogos y criminalistas para poder tratar con niños. Estos deben de ser entrevistados por separado para evitar que se presente una influencia por parte del entrevistador para que den ciertas respuestas. Protocolo que no se respetó, ya que los metrajes obtenidos de la visita de Cynthia se puede observar que las entrevistas fueron en grupos. Además, cuando el director Collins pidió a los alumnos que dibujaran lo que habían presenciado, los niños dibujaron en el mismo cuarto, por lo que los expertos desestimaron la evidencia, ya que fácilmente pudieron verse influenciados por las historias y dibujos de sus compañeros e intentando contar lo mismo para poder entrar en el dicho juego. ¿Y qué dijeron, no? Copiaron el examen, güey. Exacto, güey, se estaban copiando entre ellos, incluso es una técnica bastante estudiada que si juntas grupos de niños y empiezas a contar una historia o implantas una historia, poquito a poquito los niños se van a ir adaptando a esta y todos van a decir que la vivieron, güey, todos la vieron. Entonces es muy fácil guiar una historia con niños, güey. Entonces es uno de los motivos por los que las entrevistas deben de ser separadas y por los que la evidencia fue descartada por automático. Esta historia se veía apoyada por diversos testimonios de algunos niños que en un principio afirmaron presenciar todo el fenómeno y que después comenzaron a dudar de lo vivido. Por ejemplo, la alumna Luisa dijo, cito, «Primero pensé que se trataba de un alien, pero dudé si se trataba de un jardinero». ¿Cómo? Ah, no, espera. ¿Cómo crees, güey, que un jardinero iba a venir del espacio exterior, güey? Iba a decir, cuida el planeta, cuida las rosas. Y fuera de mi césped. Se me está muriendo este güey, güey. Ay, no mames, es que güey, no mames, güey. ¿Qué vi, güey? ¿Un alienígena o un jardinero? ¿Qué? Bueno, más o menos esa es la explicación que da la niña. No estaba tan perdida en mi lectura. No mames, el alienígena, güey. Era el intendente de la escuela, güey. Era el que podaba el césped, güey. Era racista, güey, porque la mayoría, porque era una escuela privada, la mayoría de los niños eran, pues, británicos, güey, porque hay colonias de británicos en Sudáfrica, en Zimbabue, en todo esto por la invasión británica y todo este desmadre. Entonces la mayoría de los que estaban allí eran blancos, güey. Entonces me parece algo racista de tu parte que sea un jardinero aparte negro y que lo confunden con un alienígena, güey. ¿Tú crees? Pues es que los niños fueron influenciados. Además luego está diciendo, no sé lo que vi, güey. Sí, güey, pero te digo, más o menos por ahí va la cita, güey, no estaba tan mal perdido. Pero la vamos a volver a leer para que no haya complicaciones. Primero pensé que se podría tratar de un alien, pero luego dudé si se trataba de un jardinero. Esa fue la cita. Entonces sí dudó que se trataba del jardinero que estaba por ahí rondando. ¿Y qué, güey? Se puso un pinche traje de camuflaje o algo así para trabajar, güey. No mames, como... Es muy cuestionable, güey. La verdad es que es muy interesante todo lo que cuentan porque todas estas historias coinciden, pero estos niños
que al principio se llevaron por el juego, después terminaron diciendo todo esto, desestimando, y por lo cual muchos de los que estaban en contra de todo el avistamiento descartaron el caso. Porque, por ejemplo, otro de los alumnos que estaba ahí, que también dijo haber visto todo el fenómeno, de nombre Daniel, apoyó este testimonio cuando dijo, cito, primero pensé que era un trabajador del campo, pero su palo... Ay, ay, güey, no. Eso es pedofilia, mi niño. No, pero su pelo no era como el típico de la gente de aquí, negro y rizado. Sí, güey, y el pelo, güey, es como esas pinches fotografías, güey. Solo las subo, güey, porque me gustó el pelo, güey, el pinche culo, güey, acá todo de fuera, güey. El palo, güey, la verga. Me gustó el palo, ¿qué? Entonces es una escena muy depravada, güey. Güey, ¿yo qué, güey? Le vi el palo y el pelo, güey. Caray. Bueno, está bien, ¿no? Cada quien ve lo que quiere. No, le vi el pelo y vio que no era como el típico de la zona, güey, rizado y negro, sino más bien que era como el de estilo de un hippie de la época, güey. Caray, pues, que no, también los hippies traían ese pinche peinado afro de los chinos rebeldes también. Algunos. Yo los veo más así, güey, la neta, ¿no? Es que, por ejemplo, en la época de los 60s, güey, pues todos los hippies traían el pelo largo, güey, todo era paz y amor, güey, usaban lentesotes grandes, banditas en el cabello, güey. Algunos, por ejemplo, los afros, güey, ya se vieron más que en la época disco, güey, algo así, güey. Pues no sé, yo siempre los he visto en todas las épocas, ¿no? Desde... Michael Jackson cuando era morro a Michael Jackson cuando pues ya no era tan morro, ¿no? Pero digamos que eso es una característica particular de las personas africanas o sudafricanas, güey, tener este aspecto del pelo rizado, güey. Yo quería ser negro, güey. Por eso te hiciste los chinos, güey, justamente. Tal vez, no lo sé, güey, pero yo quería ser negro. Pero no se pudo y llegaste al intermedio, solamente eres color cartón. Ahora soy color caguamo. Un tercero había realizado un dibujo del avistamiento. Sin embargo, después testificó lo siguiente, cito: yo no vi nada porque para hacerlo había que acercarse a los límites de la zona, en los que no se permitía jugar. Iba en contra de las normas del colegio. Ahora me estás diciendo que son muy respetuosos los morros. Muy respetuosos, pero sí hubo algunos que se acercaron mucho más allá de los límites. Y cabe decir que si ves los metrajes, no es como te lo imaginas, un Zimbabue así de que todo es tierra y todos viven en aldeas o cosas así, güey, ¿no? En casitas hechas de barro y paja. No, güey, cabe decir que sí tenían buenas cosas, güey, sí tenían infraestructura y todo esto. Porque volvemos a lo mismo, era una escuela privada, tenían más recursos que otros de la zona, güey. Pues sí. Incluso pues, la escuela iba a tener muchos más recursos que una escuela pública de Zimbabue. Pues sí. Entonces, si ven los metrajes, pues se ve como una escuela pues normal, güey, como si vieras una escuela de aquí del Estado de México, güey, ¿sabes? Se ve una infraestructura, pero pues no está tan desarrollada como debería, güey. Claro. Entonces, eso es lo principal, que sí tenían los campos de juego, sí se llegan a ver en los metrajes y no se logra ver una zona restringida, digamos una valla, una cerca o algo que impida el paso, pues, a los alumnos. A los alumnos, güey. Entonces, sí es posible que los niños se hayan podido saltar a la zona donde empezó el fenómeno. Sin embargo, toda esta evidencia ya señalada era lo suficiente para que los escépticos desestimaran el caso por evidencia influenciada. Sí, claro. Hay muchas cosas que aún no cuadran en esta historia. Por ejemplo, de los 60 niños que contaron su experiencia, solo se pudieron recabar hasta entonces solo 3 testimonios de niños que mintieron. Es por esta razón que ante tanto escándalo se decide convocar a John Mack. Y se estarán preguntando, ¿quién carajos es John Mack? Sí, claro, ¿no? Por supuesto. ¿Y quién es él? Pues permítanme hacerles un breve resumen para que se den una tinta del personaje que fue convocado para este caso. John Mack era descendiente de una familia de académicos que le dieron empuje suficiente para que se destacara en sus actividades.
arraigó la disciplina cuando fue enlistado en la Fuerza Aérea. Al poco de terminar su servicio, inició sus estudios en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, de donde se graduó con los más altos honores. Esto le otorgó un puesto como académico en la facultad y al poco tiempo se convertiría en el director del departamento de psiquiatría, ya que se había especializado en psiquiatría infantil. Estableció el primer departamento de psiquiatría en Cambridge en colaboración con Harvard, y por si fuera poco comenzó su proceso de escritor, publicando 2 obras que para 1973 le harían ganar un premio Pulitzer, uno de los mayores reconocimientos para escritores. Pero eso solo fue el inicio, ya que en la década de los 80s sería miembro fundamental de los programas internacionales en contra del desarme nuclear, dando un sinfín de conferencias por todo el Medio Oriente que le valdrían poco tiempo después ser merecedor al Premio Nobel de la Paz, por si fuera poco. Sí, ¿no? Claro, pues bastante carrera trae este sujeto. Ve el currículum que traemos. Trae un currículum fuerte, bastante fuerte. Está pesado, güey. Fue en la década de los 90 cuando conoce a Bud Hawkins, un artista muy renombrado y que ha presentado sus obras en los recintos más importantes de la rama. Para ese momento Hawkins ya se había interesado por el fenómeno ovni, que lo había incitado a escribir 2 libros sobre sobre abducciones. Parece sonidero. Abducciones. Para ese momento Hawkins ya se había interesado por el fenómeno ovni, que lo había incitado a escribir 2 libros sobre abducciones. Este tema impactó tanto en él que ocupó las descripciones que recabó en su libro para crear su arte. Cuando se encuentra con John Mack, le entrega 2 cajas repletas de cartas de personas que decían haber sido secuestradas por entidades biológicas de otras partes del universo. Esto le generó mucha curiosidad, por esto se decidió estudiar más a fondo los casos de abducidos. Se reunió con las víctimas y estudió a fondo con sus conocimientos de psicología. Para este punto su perspectiva sobre el tema era diferente. Se dio cuenta de que era imposible que las personas estuvieran inventando tales historias. Él podía identificar cuando un paciente le estaba mintiendo, y en ningún momento desconfió de los abducidos. Este interés provocó que publicara un nuevo libro que en esta ocasión sería acerca de abducciones, que se convertiría en un bestseller. Éxito. Un éxito total. Éxito en ventas. Sí, esto debido a la fama que traía y al currículum tan pesado, güey. Sin embargo, este fue el primer ladrillo de su tumba. Al poco tiempo, todos los periódicos de la nación comenzaron a criticar el trabajo del Dr. John Mack. Incluso llegó hasta el punto de que se presentara en uno de los mayores programas de la televisión estadounidense conducido por Oprah, y donde hicieron un debate acerca de los abducidos, güey. Vaya. Sin embargo, su mayor enemigo lo tendría más cerca de lo que imaginaba. Tan pronto fue publicado su libro, se hizo un revuelo público. La Universidad de Harvard comenzó a crear un comité que llevara a cabo una investigación con el fin de expulsar al profesor Mack, con el argumento de que se estaba deschavetando. Está volviendo loco el vato, güey. Ya está dándole de comer a las palomas en el parque. Pobre profesor Mack, hay que ayudarlo. Poco a poco, el calor del desquicio del sujeto fue incrementando, y también el de la discusión, porque la opinión científica se estaba dividiendo por completo. Fue por esto que a mediados de todo el escándalo, en noviembre de 1994, recibe una llamada de Tim Lynch, el corresponsal de la BBC que había acompañado a Cynthia. Lo puso al tanto de la investigación y tan pronto como pudo se trasladó al continente africano para intentar encontrar respuestas. Tim Lynch declaró que John Mack era su última esperanza, ya que el revuelo provocado por el caso había puesto en tela de juicio su trabajo frente a la BBC, y ya estaban a punto de correrlo porque creyeron que en ese momento estaba cubriendo puras tonterías, porque él había sido mandado como corresponsal de guerra para cubrir todas las guerrillas que se estaban presentando en Botswana, en Nigeria y en Zimbabue. Entonces era un tema bastante fuerte que había dejado muchísimos muertos y que estaba siendo muy preocupante para el planeta en ese momento.
Y en vez de estar cubriendo eso, estaba cubriendo el caso de la escuela Ariel, güey. Pues en todo caso, no hay prioridades. Existían prioridades y él vio una oportunidad y algo que cubrir en ese caso, güey. Algo diferente, ¿no? Porque él ya tenía famita, güey, también de ser un buen corresponsal, güey, tenía las mejores noticias. Incluso trabajaba en uno de los mejores noticieros, la BBC, güey. Pues por algo yo creo que llegaron al mismo lugar, ¿no? Unos profesionales, algo los ha de haber llevado a esa misma escuela, ya sea los llamados de las personas. Había mucho interés. Porque pues sí, ¿no? En últimas instancias llamas a los profesionales. Claro que sí, y era lo que estaban haciendo, tratando de contactar a uno de los profesionales en psiquiatría infantil para que pudiera dar respuestas contundentes a todo el fenómeno. Es por esto que la llegada de Mac a la escuela Ariel se comenzó a grabar en todo momento. Tuvo una pequeña entrevista con el director Collins, que declaró que no estaba seguro de lo que estaba sucediendo en septiembre, pero de lo que sí estaba seguro es que no iba a creer en historias fantásticas de los niños de su escuela. Sin embargo, esto no desanimó a Mac, que comenzó a realizar entrevistas por separado con los niños. Ahora sí. Entre los testigos se identificó a Lizzie Field, de 4 años, Luke Neal, de 7, que durante el incidente contó que se encontraba jugando un partido de fútbol con sus amigos cuando uno de ellos le dijo, cito, «¡Ey, mira lo que hay en el cielo!», quedando totalmente paralizado porque no sabía de lo que se trataba. Ya me imagino a otro morro. ¡Hey! ¡Dale un balonazo! Mientras está distraída la buena oportunidad, güey, pero en esta ocasión algo sí estaba ocurriendo en el cielo, güey, no era una distracción. No, güey, pero yo me refería, dale un balonazo a esa cosa, güey. Güey, pues no mames. A ver qué pasa. Un balonazo al alguien en su cabezota, güey, imagínate. Perdón, estamos jugando. Y le empieza a dominar como un maestro, güey. ¿Te imaginas? No mames, el pinche Ronaldinho, Cristiano Ronaldo se queda pendejo. También tuvo la oportunidad de entrevistar a Nathaniel Coxall, que cursaba el 7º grado, Takutsuwa Shaba, de 3er grado, Emma Christensen, de 6º grado, y gracias a Randall Nickerson, director del documental Ariel Phenomenon, estrenado hace menos de un mes, se pudo dar con el paradero de todos estos niños que en su tiempo contaron sus evidencias. Lo curioso es que hasta la fecha siguen manteniéndose en pie con toda la historia. Aún realizan los mismos dibujos, como en el caso de Salma Siddiq, que en el 94 cursaba el 6º grado y que en el documental describió la apariencia de los seres como plastificada o como si recién se hubieran hecho un tratamiento de Botox. O sea, teníamos la cara de Lin May en estos alienígenas con los pinches labios bien infladotes como pescado a la vez. Era Lin May, güey, imagínate. No, man, Lin May y Fabiruchis. No me lo quiero imaginar, güey. Pobres tipos, güey. ¿Qué se habrán hecho, güey? ¿Qué les habrá pasado como para tener la cara así, güey? No mames, es algo bastante preocupante y que a mí me da cierta curiosidad por esas personas que temen envejecer y que se meten tanto pinche Botox que incluso pierden la movilidad facial de su cara, güey, con tal de no tener una sola arruga, güey. No sé, se me hace muy extraño, se me hace muy curioso, se me hace también absurdo, pero pues también hay que ver si los niños que ya no son tan niños aprendieron a dibujar y si nos pueden dar un poquito más de detalles en los dibujitos para decir, no mames, qué increíble dibujas, muchacho, y qué increíbles están estas cosas que vieron. Tampoco hay que dejar de lado a aquellos niños que se vieron afectados por el fenómeno y que aún siendo adultos lo siguen afectando, como el caso de Emily Trim, la que se podría decir que es la protagonista del documental Ariel Phenomenon. Narra cómo a partir de la experiencia con los aliens, su vida dio un giro de 360 grados. Su familia se alejó de ella por estar hablando de cosas raras. No mames. Güey, qué culero, güey. Pinche familia pasada de verga, güey. Es como de la familia Peluche con esta Bibi, ¿no? Ay, Bibi, otra vez la cagaste. Otra vez hablando de aliens. Pero a otro nivel, güey. A otro nivel, incluso tomó la decisión de separarse de su familia, se fue a vivir a Canadá. Parece Estado de México. Pero
En este caso, pues, se veía que tenían las posibilidades de poderse mudar a otro país así de simple, pues güey. qué bueno que no nació en Latinoamérica. Porque si no, aquí ya se chingó el pedo, güey. Cuando estuvo residiendo aquí en Canadá, trató de liberar sus traumas, se metió a estudiar este arte y empezó a inspirarse en estos seres para realizar sus pinturas. A huevo. Otro de los testigos más importantes en el caso y que casi no se mencionan es la participación de la reportera de la BBC, Nicole Carter, que en compañía de Tim Lynch, que era el camarógrafo, grabaron unas cápsulas entrevistando a los niños y analizando los dibujos realizados. Hasta la fecha en la que participó en el documental, aún piensa que los niños no estaban mintiendo. Era muy difícil que más de 60 niños se pusieran de acuerdo para una broma tan elaborada y que por supuesto no les trajo nada bueno. Sí, no mames, güey, o sea, 60 alumnos, estamos hablando de ¿cuántos grupos? ¿5 grupos? Ponle tú unos 5 grupos, échale. Pero de diferentes edades, güey. Porque pues es una escuela en donde tenemos el recreo general, ¿no? Todos, órale, sálganse y diviértanse. Eso es una jungla, güey. Es bien peligroso, güey, pero de todas maneras, güey, se convive con todos los criminales, güey. Y pues como para que todos los criminales se pongan de acuerdo para decir lo mismo, sí está complicado. Sí, de por sí, aquí en México, cuando hacemos las ceremonias, hasta la bandera o las ceremonias para cualquier día festivo, es bien difícil coordinar a varios pendejos para que saluden a la bandera al mismo tiempo, para que se pongan firmes o mamadas así, güey. Imagínate coordinar una historia tan fantástica tan pronto y de la nada, güey, ¿sabes? Entonces es aún más complicado creer todos estos sucesos. Luego de haber recabado toda la información, John Mack organizó una reunión con todos los docentes, incluidos el Dr. Colin y la subdirectora Judy Bates. Intercambiaron sus impresiones de los sucesos y la mayoría se inclinaba por creer en las historias de los niños debido al pánico provocado. Incluso en este momento la subdirectora Bates se sincera con todos los presentes y menciona que ella vivía en la escuela y eso le provocaba terror cuando llegaría la noche o la hora de dormir. Pobre maestra, no sé las impresiones que se llevó al escuchar la historia. Pero pues realmente ella no lo vio, no lo vivió, güey, o sea, nada más lo escuchó. Estaba a expectativas de que pudieran retornar y volver a aparecerse en la escuela cuando fuera de noche y le pasara algo, y más que vivía sola ahí. Oh, güey. Pues no que no cree, me están diciendo que no creen, me están diciendo que es una broma muy elaborada, pues entonces ¿qué le saca, güey? Cabe decir que el que estaba diciendo que era una bromita era el director Collins. La subdirectora era la que sí estaba medio cagada de miedo. Incluso en el cortometraje sí se llega a ver como impactada por el asunto. Y entre broma y broma trataba de ocultar su terror que tenía por la situación, güey. Ay, no mames, pobre profa, güey. ¿Para qué vive en la escuela? Y después de haber recabado toda la información y de poder precisar los comportamientos de los niños, John Mack estaba completamente seguro de que algo había pasado. No había manera de hackear los sentimientos de los niños. Él era experto y estaba completamente seguro de esto. Estas declaraciones fueron expuestas frente a un salón lleno de interesados y padres de los niños. Se incitó a que no reprimieran la experiencia en los niños, sin embargo, el consejo entró y salió de sus mentes porque la mayoría de las víctimas indicaron que después de aquella junta les prohibieron hablar del tema o tachaban los hechos como la imaginación de los niños. Bueno, sí, pues ya sabemos, ¿no? Los padres radicales católicos, de izquierda extrema, de derecha extrema. Sí, no. Incluso ahí está tu sección, güey. Derecha extrema es tu momento. Derecha extrema, güey. No, pues a los no niños me hables pegarle. De esas pinches mamadas. ¿Cómo que viste aliens? Tú no viste aliens. ¿Qué te fumaste, no? No mames, güey, imagínate decirle eso a tu morrito de que, reprimirlo con tabla solamente por contarte una historia de 8 años, güey, si te pones así como que muy paranoico, dices, pues, ¿qué fumaste, no? ¿Qué te dieron tus compañeritos? Es muy pronto para fumar hierba. Parece Estado de México, ¿no, güey? Pero, pues, no muy mal por parte de estos padres, güey, o sea, no
No siguieron el consejo de un experto, güey. Claro, no lo siguieron. Les entró y les salió, güey. No se retuvo ni siquiera un momento en sus mentes para poder reflexionar siquiera. O sea, un experto, güey. Mandaron a la verga un experto en psicología, güey. No, me vale verga, güey. Es mi hijo, güey. No te voy a creer aunque yo no sepa lo que tú sabes, güey. Este es como tal el final del caso. Sin embargo, aún quedan algunos cabos sueltos que me gustaría atar. Y para eso tenemos que regresar a la historia de John Mack y su pelea con los académicos de Harvard, que seguía con la investigación en pie en su contra. Es por esto que muchos académicos decidieron alzar la voz, en especial el colega de Mack, el Dr. Alan Dershowitz, que apeló en contra de la libertad de los investigadores. Harvard ha tenido una historia lo suficientemente amplia para que muchos académicos de la universidad hayan sido colaboradores en las ejecuciones de las brujas de Salem o de tener amistades y colaboraciones con personajes fascistas en la Segunda Guerra Mundial, dejando en claro que había motivos particulares para silenciar la investigación sobre UFO. Al poco tiempo después se le pidió que abandonara la investigación o que no se relacionara con la universidad. Sin embargo, la presión pública obligó a la política a intentar enmendar el daño. Le mandaron una carta a Mack asegurándole que no tenía por qué preocuparse, ya que tenía libertad de poder investigar lo que él quisiera. Sin embargo, la universidad nunca aceptó esto o le pidió disculpas. Más tarde formó una organización con Elizabeth Tart, psiquiatra interesada en los fenómenos paranormales y que además era hija de un exagente de la CIA que había estado relacionado con el proyecto MKUltra. Órale. Ahí tenemos nombres pesados, güey. La morrita sabe muchas cosas, supongo, ¿no? Y por eso estaba interesada en esos temas, güey. Y más porque era todo este tema de visión extracorpórea y todo este tema de la psicoquinesis. Qué pervertida. Telepatía, güey. Entonces, estaba muy, muy interesada en el fenómeno. Además, su esposo Mark Cummings, que era físico y matemático, que se había dedicado a la investigación de las energías alternativas. Con ellos comenzó a explorar el campo de la conciencia después de la muerte, como estilo Jacobo Greenberg, más o menos. Por eso desaparecen a la gente, güey. Qué desgracia. Por eso las desprestigian, güey. Y en medio de la investigación, la psiquiatra Elizabeth se le diagnosticó cáncer que la mató poco tiempo después. Te digo, güey, meterte con esas cosas astrales, güey, te mata, güey. De alguna u otra manera te mata, güey. Así que, güey. Cuidado, pues estos pueden ser nuestros últimos días, güey. Ya, güey, no te pongas a investigar, güey. Esto, güey, te va a dar cáncer, güey, de la nada. A partir de esto, su esposo Mark comenzó a decir que Elizabeth se comunicaba con él desde más allá de la muerte. Sin embargo, esto no detendría a Mack, que reunió todos los resultados obtenidos y los recopiló en un libro que sería publicado y que fue enviado a su editor con una nota que decía urgente. Todo esto mientras viajaba a Londres para dar una conferencia sobre Lawrence de Arabia, el libro con el que había ganado el Pulitzer. Lo curioso es que durante esta visita, específicamente el 27 de septiembre del 2004, Mack regresaba victorioso después de 2 conferencias sold out. Todo había sido un éxito, sus libros se habían vendido como pan caliente, güey. Él iba bien contento, güey. Iba en metro con dirección al norte de Londres, donde se quedaba con un amigo de la familia. Sin embargo, cuando salió de la estación y quiso cruzar la calle, un conductor ebrio se lo llevó como corbata. Y aquí hay muchas teorías locas de que por qué mandó este escrito con la palabra urgente, ya tenía un presentimiento de que se iba a morir o que algo estaba pasando. E incluso también se llega a tener la teoría de que murió porque pues estamos acostumbrados de que aquí en América pues se maneja del lado izquierdo, güey, ¿no? Y en Inglaterra se maneja del lado contrario, güey, del lado derecho, y pues todo es el contrario, güey. Un caos. Y justamente por eso al cruzar la calle él se confundió y no vio al carro y lo atropelló. Esa es una de las teorías de la muerte de John Mack, pero pues aún así queda como a mucha especulación de por qué envió su escrito y con la nota de urgencia, güey.
Bueno, pues el chiste es que se murió, ¿para qué no tiene cuidado? ¿Para qué no toma un taxi, güey? Tan fácil como eso y pues lección aprendida, ¿no? Voltea a los dos lados de la acera antes de cruzar la calle, güey, porque lección importante. Nunca sabes, güey, te vas a encontrar un pinche loco, güey, que va a conducir en dirección contraria. O vayas a ir a Londres y te vayan a atropellar por el lado contrario. Ah, también. Gran lección. Muy bien, me agrada como piensas. Lo vamos a cerrar esta noche. Por supuesto que sí. Porque ahora sí es el final del caso, que como tal podría dividir a la mayoría de los que lo conocen. A pesar de las evidencias y de las opiniones de los expertos, como ya lo habíamos dicho. Pero lo que siempre debemos de tomar en cuenta es la opinión de las víctimas que fueron afectadas por el suceso. Muchos de esos niños que asistieron a la escuela como cualquier otro día y jugaban en el recreo, no volvieron a ser los mismos a partir de aquel fenómeno que no sabemos y que nunca descubriremos quién fue a visitar a los niños de la escuela Ariel, si fue Lin May, si fue Fabiruchis, no sabemos porque pues hasta aquí llegó la investigación del caso Ariel o el caso Rúa también como se conoce. Pues yo siento que no es un hasta aquí, sino más bien por lo mientras vamos a dejarlo aquí, no podemos hacer más, vamos a dejar que estos chavos crezcan y pues ya ya veremos si se reabre posteriormente los casos, pues estamos viendo una oleada bastante fuerte de revelaciones y de avistamientos por parte de grandes instituciones como la CIA, las fuerzas aéreas, que nos están diciendo el Congreso, pues con estas juntas nos están diciendo, pues mira, sí, algo está pasando. Tenemos este inconveniente, ¿no? Pero pues por eso le estamos hablando. Algo está pasando en nuestros cielos, algo está pasando en nuestro planeta y hay que estar bastante al pendientes porque esto es algo que no podemos predecir, pero puede pasar en cualquier momento, en cualquier parte del planeta. Y pues si sucede hay que tomar evidencia lo suficientemente fuerte para corroborar la historia. Esa es la única moraleja de todos estos casos y que espero que la hayan aprendido bastante bien. Pero pues vamos a quedarnos con estas intrigas y vamos a seguir tratando de encontrar una respuesta con los posteriores casos que les traemos. Porque todavía no finalizamos el mes OVNI, todavía nos queda un caso más que está bastante interesante y que por favor les pido que preparen sus atuendos de color blanco porque se viene algo bueno. Pues bueno, ese es un pequeño spoiler. Una invitación y pues yo creo que hay que venirse preparados, hay que venirse vestidos de gala. Y pues no creo que se pueda agregar más de este caso. Se parece mucho efectivamente al de Westall. Igual una primaria, muchos chavillos. Mucho pánico. Y sobre todo entrometimiento de las mayores autoridades gubernamentales para el encubrimiento de todos estos casos. Siempre va a estar presente. Y el desprestigio de quienes lo investigan o incluso el desaparecimiento del mismo, ¿no? Por supuesto, porque cuando hay una voz que te está molestando, cuando hay un mosquito zumbando, hay que matarlo. Es más fácil aplastarlo, güey, que sacarlo, güey. Entonces, es así de sencillo. Esto lo vamos a seguir viendo y que espero que ustedes lo sigan detectando con cada caso que vamos a estar analizando en este programa. Pero bueno, esto yo creo que ahora sí ha sido todo por este episodio. No me queda nada más por decir, solamente que les recuerdes a todos nuestros amigos luciferianos dónde pueden encontrarnos. Vayan a buscarnos en Facebook, Twitter e Instagram como Caballeros del Albedrío. Y también vayan a buscar nuestro grupo de Facebook que se llama Luciferianos del Albedrío. Ahí también hemos compartido nuestros episodios y pueden... Los memes. Que ya tienes que estar ahí más activo en el grupo. Así que esperen sus participaciones. Hijo, sí, yo supongo. Yo supongo que estaré ahí. Pero bueno, ahí pueden ir a encontrarnos también en nuestras plataformas de podcast como Spotify, iVoox, iHeartRadio, Deezer y YouTube, donde van a poder encontrar el contenido en formato de video. Vayan a divertirse, entretenerse y por favor compártanlo con sus amigos, conocidos y familiares, porque eso nos ayuda a que siga creciendo este proyecto, que ya vamos encaminados a los 1000 suscriptores en YouTube, también los 2000 ahí en Spotify y por supuesto ya estamos apareciendo en las listas de más populares de documentales en Spotify, todo gracias a ustedes.
Así que por favor síganos ayudando a que se esparza este programa como un virus. Muchas gracias. Como un virus, como Corona. Corona Extra, Corona, patrocínanos. Pero efectivamente eso ha sido todo por el programa de esta noche. Y pues bastante intriga. No llegamos a nada otra vez, pero sin embargo nos da una pista. Exactamente, tenemos detalles interesantes, pero vamos a seguir cubriendo casos así de peculiares en este programa. Pero lo último que me queda por mencionarles y recordarles es que mi nombre ha sido Abel. Y yo he sido Bones. Y nos escuchamos en el siguiente Viernes de Misterio Alienígena. Hasta la próxima.